Estados Unidos golpea a Nicolás Maduro. El asesor de Seguridad Nacional John Bolton advierte a las firmas extranjeras que también se arriesgan a ser sancionadas si tienen vínculos con el chavismo. Donald Trump ha asestado el golpe más duro al régimen de Venezuela desde que llegó a la Casa Blanca. El mandatario ordenó el lunes por la noche bloquear todos los activos del gobierno de Nicolás Maduro en Estados Unidos, prohibir a las empresas estadounidenses hacer negocios con Caracas e impedir la entrada de la cúpula del régimen a su territorio. El asesor de Seguridad Nacional John Bolton advirtió este martes a las firmas extranjeras que también se arriesgan a ser sancionadas si tienen vínculos con el chavismo. Es la primera vez en 30 años que Washington aplicaba este tipo de sanciones a un país occidental. La última ofensiva estadounidense contra el régimen de Nicolás Maduro sitúa a Venezuela en el mismo nivel que Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba, los otros países a los que Washington ha congelado sus activos. Ahora Venezuela es parte del muy exclusivo club de estados canallas, afirmó el martes Bolton. Estamos enviando una señal a terceras partes que quieran hacer negocios con el régimen de Maduro. Procedan con extrema cautela, no hay necesidad de arriesgar sus intereses económicos en Estados Unidos por apoyar a un régimen corrupto y moribundo, advirtió en Lima, Perú, donde se celebró la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela con la participación de 59 países y 3 organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea. El asesor de la Casa Blanca envió así un mensaje directo a los líderes de Rusia y China, quienes no participaron del encuentro, calificando su apoyo a Maduro de intolerable. Además, amenazó a las dos potencias con que el próximo gobierno elegido democráticamente en Venezuela podría verlos como enemigos por haber apoyado al régimen criminal y que no se fiaran de que después de la caída de Maduro, quien se encuentra entre las cuerdas, vayan a recibir el pago de la deuda. Las sanciones aprobadas el lunes van más allá de las impuestas hasta ahora por Washington, como la congelación de los activos de la estatal Petróleos de Venezuela y las sanciones a más de 100 individuos y entidades venezolanas. En los últimos 7 meses también se ha penalizado al Banco de Desarrollo de Venezuela y el Banco Central. El momento para el diálogo ha terminado, ahora es el momento de la acción, aseveró Bolton en Lima, donde despejó las dudas sobre si las sanciones podrían afectar también a quienes hicieran negocios con el régimen. Deseo dejar claro que esta amplia orden ejecutiva autoriza al gobierno de Estados Unidos a identificar e imponer sanciones a cualquier persona que continúe proporcionando apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro. Aclaró en una advertencia muy directa: o haces negocios con Estados Unidos o con Venezuela. Trump ya había adelantado la semana pasada que contemplaba imponer nuevas sanciones al régimen. El objetivo es desbloquear una crisis política que lleva estancada desde hace meses, con un Nicolás Maduro cuya legitimidad cuestiona una oposición que ha nombrado a su propio presidente interino Juan Guaidó, y que pide unas nuevas elecciones. Guaidó ha sido reconocido por más de 50 países, incluidos Estados Unidos y España. Desde hace unas semanas, representantes de ambos líderes venezolanos buscan bajo la tutela de Noruega una solución a la crisis sin resultados hasta ahora. Todos los bienes e intereses del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociar de otra manera. Reza el texto de la medida adoptada. La orden ejecutiva congela los activos, pero permite la entrega de alimentos, medicamentos y ropa destinados a ser utilizados para aliviar el sufrimiento humano. Es difícil cuantificar intereses del gobierno, ya que de Venezuela los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, pero las nuevas sanciones tendrán consecuencias, aunque las transacciones comerciales estén privados, no se verán afectadas por la orden ejecutiva. Diego Moya Ocampos, analista de la consultora IHS Markit, considera que las empresas occidentales serán las que abandonarán los planes de negocios en Caracas. Las compañías van a sopesar los riesgos regulatorios de hacer negocios en Venezuela y el impacto en su reputación, sostiene el experto, y agrega:
Es casi imposible operar sin tener que realizar algún tipo de transacción en dólares estadounidenses si se trata de una multinacional. Está porque empresas se verán afectadas por las medidas, porque se contemplan excepciones que podrían permitir a grandes empresas como la petrolera Chevron seguir operando en Venezuela. Uno de los sectores que podrían verse afectados es de la minería. Para compensar la caída de los ingresos por el petróleo, el régimen chavista ha estado exportando oro y otras materias primas para lograr efectivo. Mensaje a Rusia y China. Aunque las amenazas de Bolton están dirigidas a los países que aún apoyan al régimen venezolano como Rusia y China, Moya Ocampos cree que estos no alterarán su comportamiento. En el caso de Cuba realmente no tienen elección sobre su respaldo al régimen. Rusia, según el analista, está buscando desafiar el papel de Estados Unidos en el tablero global, utilizando Venezuela para lograrlo. Por eso prevé que tendrá un rol dual, con algunas compañías que van a seguir operando y otras no, como varios bancos exportadores de granos o fabricantes de armas que ya han suspendido sus activos comerciales en Caracas. Konstantin Kosachev, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado ruso, criticó el martes la orden ejecutiva de Trump, a la que calificó de bandolerismo internacional. Según la agencia de noticias estatal RIA Novosti, Kosachev agregó que la medida de Washington representa una intromisión abierta en los asuntos domésticos de Venezuela. Para Moya Ocampos, China es un apoyo más teórico que práctico financiero. El gigante asiático cesó abruptamente la concesión de préstamos a Venezuela en 2016, después de haberse convertido en el principal acreedor del régimen de Maduro. La decisión de Pekín coincidió con el deterioro acelerado de la economía y la política del país latinoamericano. En la última década, China le ha prestado a Venezuela cerca de 62 millones de dólares, unos 54 mil millones de euros. La mayor parte del montaje está formada por créditos pagaderos en petróleo. Por otro lado, se expone en conferencia internacional Diálogo sobre Maduro. La Conferencia Internacional para la Democracia en Venezuela, en la que media decena de países participaron el martes en Perú, reflejó la diferencia de opiniones que existe en la comunidad internacional respecto a la utilidad de las negociaciones en Barbados. El canciller peruano Néstor Popolicio dijo en una conferencia de prensa que aunque su país apoya el diálogo entre representantes del gobierno interino y el gobierno en disputa de Venezuela, no todos los países piensan igual. Horas antes, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, cuestionó los diálogos en Barbados diciendo que la única intención del presidente en disputa, Nicolás Maduro, en participar en las negociaciones en ganar tiempo. El tiempo del diálogo terminó, dijo Bolton, durante su discurso en el encuentro realizado en Lima. Una idea similar fue replicada por el representante de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, Julio Borges, quien respondió a una pregunta de La Voz de América en un encuentro con periodistas, dijo que Maduro está burlándose de la oportunidad que los diálogos con el gobierno interino representan. A Maduro le hemos dado demasiadas oportunidades, sentenció. Borges estuvo presente en la reunión, a pesar de que la Cancillería de Perú había dicho antes de la conferencia que a fin de evitar la polarización del evento no invitaría ni a Guaidó ni a Maduro a Lima. Por su parte, el Grupo Internacional de Contacto, integrado por 8 países de la Unión Europea, Costa Rica, México, Uruguay, reafirmó en un comunicado su apoyo a la participación de actores nacionales de Venezuela en los diálogos facilitados por el gobierno de Noruega. Una salida negociada sigue siendo la única manera sostenible de superar esta crisis multidimensional, expresó la coalición. En vísperas de la conferencia, el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva serie de sanciones que congelan todos los activos de Venezuela y extiende la posibilidad de sancionar a terceros que lleven a cabo transacciones comerciales con el gobierno en disputa. Durante la conferencia, Estados Unidos animó a los demás países de la región a tomar medidas similares a los que Estados Unidos, según el canciller Popolicio, México y Uruguay, quienes hasta ahora no han dado su apoyo expreso ni a Maduro ni a Guaidó, cancelaron a último momento su participación a la conferencia internacional. Sudáfrica fue el único país pro Maduro que estuvo presente en el encuentro.
Rusia, China, Turquía y Cuba, principales apoyos económicos y diplomáticos del gobierno en disputa, rechazaron la invitación.